Cuando entré en la sala del juzgado, el silencio fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Mi hija Amanda, sentada junto a su marido Ricardo, puso los ojos en blanco como si yo fuera una anciana pesada que no entendía nada. Pero entonces el juez levantó la vista de sus papeles, ajustó sus gafas y murmuró con los ojos abiertos de par en par: «¿Doña Blanca? ¿Es usted?». El murmullo recorrió la sala y las miradas de Amanda y Ricardo se cruzaron llenas de pánico. Nadie, ni siquiera mi propia hija, sabía quién era yo realmente. Nadie conocía el secreto que Alfredo, mi difunto esposo, había guardado durante años para protegerme. Antes de seguir, déjame pedirte algo si esta historia te está atrapando. Suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde qué rincón de España o del mundo nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Blanca, tengo 70 años y vivo en un piso modesto en el barrio de Chamberí, en Madrid. Hasta hace 6 meses, mi vida era la de una abuela. Cualquiera madrugaba para tomar mi café, solo en la taza que Alfredo me regaló. En nuestro 30º aniversario regaba mis geranios en el balcón y veía amanecer desde la ventana de mi cocina con el ruido de fondo de la ciudad despertando. Era una vida sencilla, pero llena de pequeños detalles que me hacían feliz, que me conectaban con los recuerdos de una vida entera. Por casi medio siglo todo lo que hice fue por mi única hija Amanda. Trabajé limpiando casas en los años 70, cosiendo por las noches, hasta que me dolían los dedos. Y los fines de semana vendía dulces caseros en el mercadillo de la plaza. Todo para que Amanda pudiera estudiar en un buen colegio, para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando se casó con Ricardo, un hombre con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos, me tragué mis dudas. Los recibía cada domingo con tortilla de patatas croquetas caseras y una sonrisa que ocultaba mis preocupaciones. Pensé que tras la muerte de Alfredo, Amanda y yo nos acercaríamos más, que compartiríamos el duelo y los recuerdos. ¿Cómo pude estar tan equivocada? En lugar de consuelo, Amanda empezó a tratarme como si fuera un estorbo. Sus visitas se volvieron frías, sus llamadas escasas. La casa donde la crié, donde dio sus primeros pasos, donde celebramos sus cumpleaños con tarta de almendra, dejó de ser un hogar para ella. La miraba como si fuera un trasto viejo, algo que vender o desechar. La mayor decepción llegó un martes de octubre bajo una lluvia fina que golpeaba las ventanas. Ese día algo dentro de mí cambió para siempre. Pero, ¿qué fue lo que descubrí en esa casa? ¿Qué secreto guardaba Alfredo que me dio la fuerza para enfrentarme a mi propia hija? Me llamo Blanca. Tengo 70 años y vivo en un piso en el corazón de Chamberí, Madrid, donde las calles estrechas aún guardan el eco de los años en que todo parecía más sencillo. Mi vida no es de esas que salen en las novelas, pero tiene su magia en los detalles pequeños. Cada mañana a las 6 en punto me despierto con el sonido del despertador que Alfredo, mi esposo, me regaló cuando nos casamos. Preparo mi café en una cafetera italiana que lleva conmigo desde los años 80 y lo sirvo en una taza de cerámica con flores pintadas, un regalo de nuestro 30º aniversario. Mientras el café se enfría, salgo al balcón a regar mis geranios que cuido como si fueran un pedazo de mí. Desde allí veo cómo Madrid despierta, el panadero de la esquina abriendo su persiana, los vecinos paseando a sus perros, el murmullo de los bares que empiezan a llenarse de gente pidiendo un cortado. Es una rutina que me ancla, que me recuerda quién soy, incluso cuando el mundo parece querer olvidarme. Hace 6 meses mi vida era predecible, casi invisible. Pasaba los días entre mis plantas, las charlas con mi vecina Carmen, una viuda de 78 años, que siempre me trae un trozo de bizcocho casero, y las tardes tejiendo bufandas para el mercadillo benéfico de la parroquia. Antes de jubilarme trabajé casi 40 años como secretaria en el Tribunal Regional de Madrid. Era un trabajo agotador, pero me encantaba. Organizaba expedientes, llevaba café a los pasantes que se quedaban hasta tarde,
y siempre tenía una palabra amable para los que parecían perdidos en ese mundo de leyes y papeles. Allí conocí a Alfredo, mi esposo, que trabajaba como contable en una gestoría cercana. Nos casamos en una iglesia pequeña de Lavapiés, con una boda modesta, pero llena de risas, tortilla de patatas y un flan que mi madre preparó con tanto cariño, que aún recuerdo su sabor. Alfredo era un hombre callado, pero con una inteligencia que brillaba en los detalles. Siempre decía que la vida se construye con pequeños gestos, no con grandes promesas. Juntos criamos a nuestra única hija Amanda, que ahora tiene 42 años. Por ella lo di todo. Cuando era niña trabajaba de día limpiando casas en los barrios ricos de Salamanca y por las noches cosía uniformes para un taller en Carabanchel. Los fines de semana montaba un puesto en el Rastro vendiendo rosquillas y empanadillas que preparaba hasta la madrugada. Todo para que Amanda pudiera ir a un buen colegio, estudiar en la universidad y tener una vida mejor que la nuestra. Cuando se graduó en Administración de Empresas Alfredo y yo, lloramos de orgullo en la ceremonia, aunque él como siempre lo hizo en silencio apretándome la mano bajo la mesa. Amanda era mi luz, mi razón para levantarme cada día. Pero cuando se casó con Ricardo, algo cambió. Ricardo es un hombre de unos 45 años, con una sonrisa que parece ensayada y unos ojos que nunca muestran lo que realmente piensa. Es de esos que siempre llevan traje incluso los domingos y que hablan como si todo el mundo les debiera algo. Al principio intenté quererlo. Los invitaba a casa cada fin de semana, preparaba cocido madrileño o paella y ponía la mesa con el mantel de hilo que bordé cuando Amanda era pequeña. Pero Ricardo siempre llegaba con prisas mirando el móvil y apenas probaba la comida. Amanda, que antes se reía con mis historias, empezó a mirarme con una mezcla de impaciencia y lástima. «Mamá, no hace falta que hagas tanto», me decía, como si mi esfuerzo fuera un inconveniente. Tras la muerte de Alfredo hace 3 años, pensé que Amanda y yo nos acercaríamos. Él se fue de repente un infarto mientras podaba los rosales del patio. Ese día una parte de mí se rompió para siempre. Esperaba que Amanda y yo pudiéramos consolarnos mutuamente, compartir recuerdos de él, tal vez recuperar las tardes en que de niña ella se sentaba en mis rodillas mientras le leía cuentos. Pero en lugar de eso, sus visitas se volvieron cada vez más escasas. Cuando venía era como si estuviera cumpliendo un trámite, llegaba, tomaba un café rápido y se iba con alguna excusa sobre el trabajo. Ricardo, por su parte, apenas disimulaba su desinterés. Una vez, mientras yo hablaba de cómo Alfredo y yo solíamos bailar sevillanas en las fiestas de San Isidro, él soltó un bufido y dijo: «Doña Blanca, eso ya es cosa del pasado. No. Ahora la gente vive de otra manera». Amanda no dijo nada, solo bajó la mirada. Mi casa, un piso de 3 habitaciones en Chamberí, es mi refugio. No es grande ni lujoso, pero está lleno de recuerdos. Las fotos en blanco y negro de nuestra boda, el sillón donde Alfredo leía el periódico los domingos, la lámpara que compramos en un mercadillo de Toledo. Cada rincón cuenta una historia. Pero para Amanda esa casa dejó de ser un hogar. Empecé a notar cómo miraba las paredes como si calculara su valor, como si viera euros en lugar de recuerdos. Una vez, mientras fregaba los platos, la escuché susurrar a Ricardo: «Este piso podría venderse por una fortuna si lo reformamos». Sentí un nudo en el estómago, pero me dije que estaba imaginando cosas. ¿Cómo podía mi propia hija pensar en vender la casa donde creció? En el barrio todos me conocen. Carmen, mi vecina, siempre me para en la escalera para contarme los cotilleos del mercado o para quejarse de los turistas que alquilan pisos en nuestro edificio. Don Miguel, el frutero de la plaza, me guarda las mejores naranjas porque sabe que me gusta hacer zumo fresco. Incluso los niños del parque me saludan cuando paso con mi carrito de la compra. Pero en casa con Amanda y Ricardo me sentía cada vez más sola.
Sus visitas eran como un trámite, y sus palabras, aunque educadas, estaban vacías. Empecé a preguntarme si yo era una carga para ellos y mi vida sencilla, mi amor por los geranios y los recuerdos de Alfredo, era algo que les avergonzaba. El golpe final llegó un martes de octubre bajo una lluvia que parecía no querer parar. Había preparado un guiso de lentejas, el favorito de Amanda cuando era niña, y puse la mesa con el mantel bueno, el que solo sacaba en ocasiones especiales. Hasta compré unas flores en el mercado de Chamberí para darle un toque alegre. Pero cuando llegaron, Ricardo entró sin llamar, se tiró en el sillón de Alfredo y encendió la tele sin siquiera saludarme. Amanda traía una carpeta bajo el brazo y una mirada que no reconocí, fría, distante, como si yo fuera una extraña. «Mamá, tenemos que hablar», dijo sentándose en el borde del sofá como si no quisiera quedarse mucho tiempo. Lo que vino después me dejó sin aliento, pero también despertó en mí algo que no sabía, que tenía una fuerza que cambiaría todo. ¿Qué fue lo que me propusieron esa tarde? ¿Y por qué me dolió tanto que aún siento las palabras clavadas en el pecho? Ese martes de octubre la lluvia golpeaba las ventanas de mi piso en Chamberí, con un ritmo constante, como si quisiera advertirme de lo que estaba por venir. Había pasado toda la mañana cocinando un guiso de lentejas, la receta de mi madre, con su chorizo, su patata y ese toque de pimentón que a Amanda le volvía loca de pequeña. Puse la mesa con el mantel de hilo que bordé cuando ella entró en la universidad y hasta compré un ramito de claveles rojos en el mercado pensando que alegrarían la tarde. Quería que fuera un día especial, un intento de recuperar a mi hija, de volver a sentirnos como familia. Pero cuando Amanda y Ricardo llegaron, supe que algo no iba bien. Ricardo entró sin llamar, como si el piso ya fuera suyo, y se dejó caer en el sillón de Alfredo, ese donde mi marido solía leer el periódico los domingos. Encendió la tele, puso un partido de fútbol, y ni siquiera me miró. Amanda, con una carpeta bajo el brazo, me dio un beso rápido en la mejilla, pero su mirada era distante, como si estuviera ensayando lo que iba a decir. «Mamá, tenemos que hablar», dijo sentándose en el borde del sofá con las manos apretando la carpeta. Su voz tenía ese tono frío que usaba cuando hablaba de trabajo, no de familia. Sentí un escalofrío, como si el aire del piso se hubiera vuelto más pesado. «¿Qué pasa, hija?», pregunté intentando mantener la calma mientras servía el guiso en los platos. Ricardo apagó la tele de golpe, algo raro en él, y se giró hacia mí con esa sonrisa suya que nunca llegaba a los ojos. «Doña Blanca, es por su bien», empezó acomodándose la corbata como si estuviera cerrando un trato. «Esta casa es demasiado grande para usted sola. Ya no puede con ella. La semana pasada dejó el gas encendido, ¿verdad? Es peligroso». Me quedé paralizada con la cuchara en la mano. «¿El gas encendido? Nunca he dejado el gas encendido en mi vida», respondí, y mi voz tembló más de lo que quería. Amanda intervino mirando al suelo como si le costara sostener mi mirada. «Mamá, no es solo eso. Esta casa necesita reformas, mantenimiento, y tú ya no tienes edad para ocuparte de todo. Ricardo y yo hemos encontrado un sitio perfecto para ti, una residencia para mayores en las afueras de Madrid. Tiene jardines, actividades, médicos. ¿Estarías muy bien allí?» Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La casa, mi casa, donde Alfredo y yo habíamos construido nuestra vida, donde Amanda dio sus primeros pasos, donde celebramos cada Navidad con villancicos y turrón, no era solo un lugar. Era mi historia, mi refugio. Y ahora mi propia hija quería arrancármelo. «Amanda, esta es nuestra casa», dije intentando que mi voz no se quebrara. «Aquí están todos nuestros recuerdos. ¿Cómo puedes pensar en mandarme a un asilo?» Ricardo soltó una risita seca, como si mi dolor fuera una tontería. «Los recuerdos están en la cabeza, doña Blanca, no en las paredes. En la residencia estará cómoda, tendrá compañía. Es lo mejor para todos».
Sus ojos fríos y calculadores decían lo que sus palabras no querían mi piso. No era solo una casa para ellos. Era un negocio, un activo que podían vender para financiar sus vidas. Amanda puso la carpeta sobre la mesa abriéndola con cuidado. Ya hemos preparado los papeles, mamá. Solo tienes que firmar. Es un trámite sencillo, y nosotros nos encargaremos de todo. Su voz era mecánica, como si estuviera vendiéndome un seguro, no arrancándome de mi hogar. Miré los documentos, pero las letras se emborronaban ante mis ojos. No podía creer que mi hija, la niña que cargué en brazos, que consolé cuando tenía pesadillas, estuviera sentada frente a mí pidiéndome que renunciara a todo lo que me quedaba de Alfredo de nuestra vida juntos. No voy a firmar nada, dije por fin empujando la carpeta hacia ella. Esta es mi casa y aquí me quedo. El ambiente cambió en un instante. Ricardo se inclinó hacia adelante con esa arrogancia que siempre había escondido bajo una fachada de educación. Doña Blanca, sea razonable. No puede vivir sola. Si no colabora, podríamos tener que tomar medidas más serias. Por su seguridad, claro. La amenaza velada en sus palabras me heló la sangre. Estaban dispuestos a declararme incapaz, a quitarme mi autonomía. En los días siguientes la presión se intensificó. Amanda llegaba sin avisar, trayendo a desconocidos que decían ser agentes inmobiliarios. Entraban en mi casa como si fuera un piso en venta, midiendo paredes, hablando de potencial de reforma, mientras yo los miraba desde la cocina con el corazón apretado. Una tarde encontré a Amanda en mi dormitorio metiendo mis cosas en cajas. «Este vestido está viejo, mamá», dijo sosteniendo el vestido azul que llevé al funeral de Alfredo. «No lo necesitarás en la residencia». Cada objeto que tocaba era como un puñal en mi pecho. Las fotos en blanco y negro de nuestra boda. Las cartas que Alfredo me escribió cuando éramos novios. Los libros de poesía que leíamos juntos en las noches de invierno. Para ella todo eso era basura, trastos que estorbaban en su plan. La gota que colmó el vaso fue cuando Amanda encontró mi joyero. Era una caja de madera tallada que Alfredo me regaló en nuestro primer aniversario, donde guardaba el collar de perlas de mi madre y los pendientes de zafiro que él me dio en nuestro 40º aniversario. «¿Esto lo guardo yo?», dijo metiendo la caja en su bolso sin mirarme. «En la residencia podrían robártelo». La miré a los ojos y por primera vez vi algo que no reconocí: codicia. No era la p*** que crié la que se reía conmigo mientras hacíamos torrijas en Semana Santa. Era una extraña, alguien que veía en mí un obstáculo, no una madre. Esa noche, sola en mi habitación mientras escuchaba a Amanda y Ricardo susurrar en el salón sobre cómo resolver el problema que yo representaba, lloré como no lo había hecho desde la muerte de Alfredo. Pero no eran solo lágrimas de tristeza. Había rabia, una indignación que crecía dentro de mí, una chispa que se encendía después de meses de sentirme invisible. No podía dejar que me quitaran todo: mi casa, mis recuerdos, mi dignidad. Fue entonces cuando tomé una decisión. No me rendiría sin pelear. No permitiría que mi vida, todo lo que Alfredo y yo construimos, fuera borrado por la avaricia de mi yerno y la indiferencia de mi hija. A la mañana siguiente, Amanda llegó con más cajas, dispuesta a organizar el despacho de Alfredo, un cuarto que yo había mantenido intacto desde su muerte. No, dije con una firmeza que la hizo detenerse. «Ese cuarto no se toca». Ella frunció el ceño impaciente. «Mamá, han pasado 3 años. No podemos mantener un museo para siempre. Hay que preparar el piso para la venta». Sus palabras me golpearon como un martillo. No importaba lo que yo dijera. Ellos ya habían decidido mi futuro. Si no colaboraba, encontrarían la manera de sacarme, aunque fuera declarándome incapaz. Cuando Amanda salió a buscar más cajas al coche, entré al despacho y cerré la puerta con llave. Ese cuarto era el último refugio de Alfredo, sus libros ordenados en la estantería,
Su escritorio con los papeles perfectamente alineados, la foto de nuestra boda en un marco de plata. Pasé los dedos por los lomos de los libros sintiendo el olor a papel viejo y a madera que aún guardaba su esencia. Entonces algo llamó mi atención. Detrás de una fila de enciclopedias antiguas en el último estante había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. En 47 años de matrimonio nunca supe que existía. Mis manos temblaban mientras intentaba adivinar la combinación. Probé nuestra fecha de boda, el cumpleaños de Alfredo, el de Amanda. Nada. Finalmente, en un impulso, marqué la fecha en que nos conocimos un domingo de abril, bajo la lluvia, cuando nos refugiamos juntos bajo el toldo de una pastelería en Sol. La caja se abrió con un clic. Dentro encontré una carpeta de cuero con las iniciales de Alfredo grabadas en dorado. Al abrirla, mi corazón dio un vuelco. Había escrituras de propiedades, extractos bancarios de cuentas, que no conocía, certificados de acciones en empresas importantes, pólizas de seguros con cifras que mareaban. Y en medio de todo un sobre con mi nombre escrito en la caligrafía cuidadosa de Alfredo. Con manos temblorosas lo abrí y leí: Mi querida Blanca, si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo y que has encontrado lo que guardé para protegerte. Perdóname por mantener en secreto nuestros recursos. No fue por falta de confianza, sino por precaución. Siempre desconfié de Ricardo. Hay algo en él que me preocupaba desde el principio. Todo lo que está en esta carpeta es tuyo. Amanda solo tendrá derecho a una parte si te cuida con el amor que tú le diste, si no tienes el poder para protegerte. Úsalo con sabiduría, mi amor, no por venganza, sino por respeto. Con todo mi amor, Alfredo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía. Alfredo, siempre tan discreto, había construido un pequeño imperio en silencio para protegerme. Entre los documentos encontré algo que me dejó sin aliento: la escritura del piso donde vivían Amanda y Ricardo, en un edificio elegante de Chamartín. Ese apartamento del que tanto presumían, donde organizaban cenas con sus amigos pijos, era mío. Pagaban alquiler a una gestora que depositaba el dinero en una cuenta, a mi nombre, una cuenta que yo ni sabía que existía. Había más: Alfredo tenía acciones en la empresa donde Ricardo trabajaba, una participación lo bastante grande como para influir en decisiones importantes, incluso en el futuro de empleados como mi yerno. Me senté en el suelo del despacho rodeada de papeles que valían una fortuna y me reí entre lágrimas. Amanda y Ricardo creían que me estaban echando de mi casa, sin saber que este piso en Chamberí era lo de menos. Los golpes en la puerta me devolvieron a la realidad. «Mamá, abre la puerta ahora mismo», gritó Amanda. Guardé los documentos más importantes en mi bolso, cerré la caja fuerte y abrí la puerta. Amanda me miró con furia. «¿Qué haces encerrada aquí?». Despedirme, respondí con una calma que la desconcertó. «Tienes razón, quizás es hora de seguir adelante». Ella me estudió desconfiada, pero luego suavizó el rostro creyendo que me había rendido. «Me alegro de que lo entiendas, mamá. Verás que es lo mejor». Asentí apretando mi bolso donde guardaba el secreto que lo cambiaría todo. Pero, ¿cómo usaría ese poder que Alfredo me había dejado? ¿Y qué descubriría al enfrentarme a mi propia hija? Esa noche, mientras Amanda y Ricardo celebraban su supuesta victoria con una botella de vino caro en el salón, yo me refugié en mi habitación mirando la foto de Alfredo en la mesita de noche. Su sonrisa, esa que siempre me daba fuerzas, parecía decirme: «Lo sabías, ¿verdad, mi vieja? Lo sabías que este día llegaría». Con el corazón latiendo fuerte, busqué entre los papeles un número que Alfredo había anotado, el de la doctora Elena Viana, una abogada que según sus notas era de fiar. Marqué el número con dedos temblorosos. «Doctora Viana, soy Blanca Mendoza, viuda de Alfredo Mendoza. Necesito su ayuda con unos asuntos de herencia».
Colgué el teléfono y por primera vez en meses dormí con una paz extraña, no la de quien se rinde, sino la de quien por fin ha encontrado su camino. 3 días después entré en la oficina de Elena en el centro de Madrid, cerca de la Gran Vía. Era una mujer de unos 50 años con ojos agudos, que no se perdían detalle, vestida con un traje sastre impecable. Me ofreció un café solo como el que tomo cada mañana, y se sentó frente a mí con los documentos que le había enviado por email. Doña Blanca dijo removiendo su taza: su marido fue un hombre muy meticuloso. Todo está en regla, las inversiones legales, el testamento incontestable. Usted es una mujer rica mucho más de lo que imagina. Esas palabras sonaban raras en mi boca yo, que siempre había contado los euros para llegar a fin de mes, comprando en el mercado de Chamberí lo justo para el guiso semanal. Pero Elena continuó mostrándome un informe detallado de mis activos, pisos en Madrid, acciones en empresas como Telefónica, cuentas en bancos que ni conocía. Lo más interesante, añadió con una sonrisa astuta, es la cláusula de comportamiento en el testamento. Su hija y yerno solo heredan una parte si la cuidan con amor y respeto. Dado lo que me ha contado sobre sus intentos de echarla de casa, podemos argumentar que esa cláusula se ha violado. ¿Qué hago ahora?, pregunté, aún intentando asimilar que el piso de Chamartín donde vivían era mío, que el alquiler que pagaban iba a una cuenta a mi nombre. Elena se inclinó hacia adelante con ese brillo de determinación que me recordaba a las abogadas de las series que veo por las tardes. Primero, no firme nada que le pongan delante. Segundo, finja que no sabe nada. Cuanto más se expongan, mejor para nuestro caso. Déjelos creer que han ganado. Pida visitar la residencia, cuestione los costes. Cada detalle nos da munición. Seguí sus consejos al pie de la letra. En las semanas siguientes permití que Amanda y Ricardo continuaran con sus planes fingiendo resignación, mientras en secreto grababa cada conversación en mi móvil, como Elena me había enseñado. Ricardo trajo un día a un médico amigo, un tipo con bata blanca, que apenas me miró, antes de sugerir que podría tener principios de demencia. Ha olvidado cosas últimamente, ¿verdad, doña Blanca?, dijo mientras yo lo grababa todo. Amanda, por su parte, vaciaba la casa sin piedad, cajas con mis fotos antiguas, las cartas de Alfredo, los libros que leíamos juntos en las noches frías de invierno. Todo iba a donación o a la basura. Dolía ver cómo trataban mis recuerdos como si fueran trastos del rastro, pero me mordía la lengua sabiendo que cada acto suyo fortalecía mi posición. Una tarde, mientras Amanda clasificaba mis cosas en el salón, dejé caer una pista como quien no quiere la cosa. «Sabes, Amanda, estaba pensando en darte el collar de perlas de la abuela antes de ir a la residencia». Ella se detuvo con los ojos brillando de interés. «¿El collar de perlas? ¿El de la cajita de madera?» «Sí, pero no lo encuentro». «¿Lo has visto por ahí?» Se sonrojó un poco. No sé nada. Qué raro», continué inocente. «Tampoco los pendientes de zafiro que tu padre me dio en nuestro 40º aniversario. Espero que no se hayan perdido en la mudanza». Vi la culpa en sus ojos, rápida como un relámpago, antes de que inventara una excusa sobre haber guardado las joyas en un lugar seguro. Esa noche le conté todo a Elena por teléfono. «Perfecto», dijo ella. «Estamos construyendo un caso sólido de abuso patrimonial». El punto de inflexión llegó cuando, siguiendo el consejo de Elena, pedí visitar la residencia. Amanda y Ricardo me llevaron un domingo conduciendo por las afueras de Madrid, pasando por esos barrios nuevos con edificios impersonales. El lugar era deprimente, habitaciones diminutas con olor a desinfectante, que no tapaba el hedor a vejez abandonada, empleados con caras de cansancio que corrían de un lado a otro, y un jardín que parecía más un patio de cárcel que un oasis. ¿No es maravilloso? «Mamá», dijo Amanda con entusiasmo falso, señalando una sala común,
donde un puñado de ancianos miraban un televisor viejo con un partido de fútbol. Mira, hasta tienen clases de baile flamenco los jueves. Sentí náuseas al ver a aquellas personas solas esperando que el tiempo pasara. ¿Cuánto cuesta esto?, pregunté intentando mantener la voz firme. Ricardo respondió rápido. No te preocupes, venderemos tu piso y el dinero dará para años. ¿Y si vivo más que el dinero? Insistí. El silencio que siguió fue como un puñetazo. No habían pensado en eso, o peor, no les importaba. De vuelta en el coche mientras ellos hablaban animados de reformar mi casa, derrumbar paredes, poner una cocina americana, convertir el despacho de Alfredo en un vestidor, pregunté de repente, ¿y el cuarto de papá? Amanda vaciló. Bueno, pensábamos en hacerlo un cuarto de invitados, o quizás un gym. Entendí, respondí mirando por la ventana para ocultar las lágrimas. Esa noche llamé a Elena. Estoy lista. Vamos con el plan. 2 días después, Amanda y Ricardo aparecieron con los papeles finales, la transferencia del piso y mi ingreso en la residencia. Los acompañaba un tipo de traje, su abogado, que resultó ser un amigo de Ricardo que trabajaba en inmobiliarias. «Mamá, aquí están los documentos», dijo Amanda esparciéndolos por la mesa de la cocina. «Firma aquí y ya está. Hemos reservado plaza para la semana que viene». Miré los papeles con calma, fingiendo leerlos mientras oía el timbre sonar. «¿Quién será?», gruñó Ricardo irritado. «Debe ser mi amiga Carmen, la vecina». Le pedí que viniera sin Tim a ayudarme con unas cosas, pero cuando Ricardo abrió la puerta, no era Carmen. Era Elena Viana con un oficial de justicia y una asistente social a su lado. «Buenas tardes», dijo Elena con una sonrisa profesional. «Soy la doctora Elena Viana, abogada de doña Blanca Mendoza. Venimos por una denuncia de intento de estafa y abuso a persona mayor». El rostro de Amanda se volvió blanco como el papel, mientras Ricardo intentaba componerse. «Debe haber un error», balbuceó extendiendo la mano que Elena ignoró. «Solo ayudamos a mi suegra a mudarse a un lugar adecuado». «Interesante», replicó Elena señalando los papeles. «Supongo que estos documentos han sido revisados por un abogado independiente que defienda los intereses de doña Blanca». El silencio fue ensordecedor. «Además», continuó Elena, «tenemos motivos para creer que joyas y objetos de valor han sido sustraídos sin autorización. El oficial tiene una orden para verificarlos». Vi el pánico en los ojos de Amanda, cómo se abrieron en terror. Luego se estrecharon en rabia, y finalmente se llenaron de lágrimas al comprender. «Mamá, ¿qué has hecho?», susurró. Me levanté despacio sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. «¿Qué he hecho yo, Amanda? Me he defendido. Como tu padre sabía que algún día tendría que hacerlo». El oficial y la asistente empezaron a documentar fotos de las cajas apiladas de los cuartos vacíos de los papeles sin firmar. Elena estaba a mi lado, una presencia sólida que me daba confianza. «Doña Blanca, ¿se siente coaccionada a dejar su hogar?», preguntó la asistente social. «Sí», respondí firme. «Mi hija y yerno me presionan hace meses amenazando con declararme incapaz si no accedo». Amanda saltó. «Esto es absurdo. Solo queremos cuidarte. Está confundida, olvida cosas. Deja el gas encendido». Elena sacó un dispositivo del bolsillo. «Interesante. Tengo grabaciones que contradicen eso, incluyendo una donde el señor Ricardo admite haber inventado el incidente del gas para convencer a su esposa». Ricardo palideció. «Eso es ilegal. No puede grabar sin consentimiento». Elena sonrió fría. «Doña Blanca grabó en su propia casa, donde tiene derecho. Además, tenemos informes médicos independientes confirmando su plena capacidad, no de amigos médicos». La asistente tomaba notas mientras el oficial continuaba su trabajo. Amanda se derrumbó en una silla llorando. «Mamá»,
¿Por qué nos haces esto? Somos tu familia. Familia, repetí con tristeza e indignación. Fue familia empaquetar mis recuerdos como basura, tomar las joyas de tu abuela, planear meterme en una residencia de mala muerte para quedaros con mi casa. No era así. Sollozó. Ricardo me convenció de que era lo mejor. Dijo que perdías la memoria, que era peligroso. ¿Y le creíste a él antes que a tu madre? Pregunté con el corazón roto. Tampoco me conoces. Ricardo intentó recuperar el control. Esto es un malentendido. Podemos resolverlo en familia sin abogados. Elena intervino, como los intentos de transferir el piso a nombre de su esposa antes de la mudanza, o los retiros no autorizados de la cuenta de Doña Blanca. Amanda abrió los ojos. Mamá, juro que no tomé tu dinero. Tú no, pero Ricardo sí. Tengo extractos mostrando transferencias con mi tarjeta a vuestra cuenta conjunta cuando yo ni estaba en casa. Ricardo se ajustó la corbata nervioso. Debe haber un error. No hay error, dije caminando hacia mi bolso y sacando la carpeta que Elena había preparado. Vuestro padre, Amanda, no era solo el contable discreto que conocisteis. Construyó un imperio en silencio y me lo dejó todo. Puse sobre la mesa escrituras, certificados, extractos con cifras astronómicas. Este edificio en la Castellana, señalé, es mío. Igual que el terreno en la Costa Brava que visitasteis el verano pasado pensando que era de tu jefe, Ricardo. Amanda tomó los papeles temblando. No puede ser. Lo es, confirmó Elena. Y el piso donde vivís también es de Doña Blanca. Pagáis alquiler a una gestora que ingresa en su cuenta. Ricardo se tambaleó. Imposible. Y esas acciones en tu empresa, las que compró un inversor anónimo hace 5 años, y que te ascendieron también, son mías. El silencio fue absoluto. Ricardo parecía haber envejecido de golpe. Amanda me miró como a un fantasma. ¿Por qué papá nunca nos lo dijo? Porque no confiaba en Ricardo y tenía razón. Ricardo intentó un último truco. Doña Blanca, resolvamos esto. No sabíamos de estos recursos. Podemos encontrar una residencia mejor, más lujosa. No quiero ninguna residencia. Respondí firme. Esta es mi casa, y aquí me quedo. Elena tomó la palabra. Mientras tengo una orden judicial temporal impidiendo que saquéis más cosas o transfiráis la propiedad. Exigimos la devolución inmediata de bienes sustraídos, especialmente joyas y documentos. Amanda sollozó mientras Ricardo se paralizaba. El oficial seguía fotografiando. Sugiero que se vayan y piensen bien sus próximos pasos, dijo Elena. Estamos listos para ir a juicio si no hay acuerdo que respete a Doña Blanca. Cuando la puerta se cerró tras ellos, mis piernas flaquearon. Elena me ayudó a sentarme. Has sido valiente, dijo. No todos enfrentan así a su familia. No sé si fue valentía o desesperación, confesé viendo a la asistente tomar notas. Nunca quise llegar aquí. A veces los que más amamos nos hieren más, respondió Elena. Pero ahora controla usted. ¿Qué quiere hacer? Miré el salón, las paredes llenas de recuerdos vacíos. Recuperar mis cosas. Y que Amanda entienda lo que hizo, no por venganza, sino para que aprenda. En los días siguientes ignoré las llamadas desesperadas de Amanda, siguiendo el consejo de Elena. Ricardo desapareció, pidió una baja en el trabajo y se fue a resolver asuntos. Una semana después, Elena trajo noticias. Tenemos una propuesta de acuerdo. Su yerno devuelve todo, reconoce su capacidad mental y renuncia a reclamos sobre su patrimonio. ¿A cambio de qué?, pregunté, conocedora de Ricardo. Que no use su influencia como accionista para dañarlo en la empresa y 6 meses para dejar el piso. Consideré. Acepto, pero con una condición: el alquiler sube un 50% esos meses. Ahora sabe quién es la dueña. Elena sonrió. Se lo diré con placer.
2 semanas después, Amanda apareció sola en mi puerta con ojeras y el rostro marcado por el insomnio. ¿Puedo pasar?, preguntó tímida. La dejé entrar. Traía 2 cajas que dejó en la mesa. Tus joyas, dijo con voz quebrada. Y los álbumes de fotos, las cartas de papá, todo lo que tomé. Abrí la caja, allí estaban el collar de perlas, los pendientes de zafiro, el anillo de compromiso que Alfredo ahorró 1 año para comprar. Ricardo y yo nos hemos separado. Soltó de pronto. Me culpa de todo. Dice que debí darme cuenta de que papá no vivía tan modestamente sin esconder algo. No respondí, solo verifiqué las cajas. Mamá continuó temblando. Sé que no merezco perdón. Lo que hicimos es imperdonable, pero creí que era lo correcto. Levanté la vista. Lo correcto era sacarme de mi casa, tirar mis recuerdos como basura, tratarme como a una loca. No, admitió llorando. Ricardo me convenció con historias inventadas. Le creí a él en vez de a ti. ¿Por qué, Amanda?, pregunté con el peso de décadas. Después de todos los sacrificios, ¿cómo pudiste? Se sentó pareciendo una niña. Porque era más fácil. Fácil creer que necesitabas ayuda que admitir que me casé con un hombre obsesionado con el dinero. Quería la casa para borrarla, para no sentir culpa por no ser la hija que debí. Sus palabras me golpearon, no solo codicia, sino culpa. Y ahora, pregunté. Nada. Solo devuelvo lo tuyo y digo que aunque no me perdones, intentaré ser mejor. Vi en ella honestidad, vulnerabilidad. ¿Dónde vives? Con una amiga. Busco un piso que pueda pagar. Asentí. No puedo prometer que vuelva a ser como antes. Rompiste algo profundo. Ella asintió. Pero tu padre creía que podías encontrar el camino. Papá siempre vio lo bueno en la gente. Sí, y quizás yo deba aprender eso. No la perdoné ese día, pero la dejé abrazarme tímidamente al irse. 2 semanas después, Elena llamó a Ricardo. No pagó el alquiler subido y planea irse del país. A España, dice. Pero a otro lugar, perdón, a España no, a Portugal, o algo. Mis fuentes dicen que renunció y vende todo. No me sorprendió. Hay más, Amanda me pidió ayuda legal. Ricardo vació las cuentas conjuntas y la dejó con deudas. Sentí un pinchazo. Era mi hija. ¿Qué hará? Medidas para que no salga sin pagar. Pero él ya transfirió el dinero fuera. Al día siguiente llamé a Amanda. Necesitamos hablar. Llegó vestida simple, sin el glamour de antes. Elena me contó de Ricardo las deudas. Asintió resignada. Lo planeó todo. Mientras te preocupábamos, él preparaba su huida. Fui tan tonta. Muchas mujeres caen con hombres como él, dije. Cúlpate por lo que me hiciste, no por lo que te hizo. Bajó los ojos. Tengo una propuesta. Continué deslizando una carpeta. No es caridad, es una oportunidad. Un contrato para la Fundación Alfredo Mendoza, que estoy creando para ayudar a ancianos víctimas de abuso familiar. La idea surgió en mis noches de insomnio. ¿Cuántos ancianos sufrían como yo, sin un Alfredo que los protegiera? ¿Quieres que trabaje para ti?, preguntó confusa. Para la fundación. Tu experiencia en administración servirá. Salario modesto, y puedes vivir en el pisito del fondo de mi casa para ahorrar. ¿Por qué después de todo?, susurró. Me levanté mirando el jardín. No por ti, sino por la mujer que puedes ser, por la hija que tu padre creía que eras, y por los ancianos que no tuvieron mi suerte. Me volví. El trabajo será duro. Escucharás historias que te recordarán lo que intentaste hacerme. Quizás así entiendas. Sostuvo el contrato temblando. No sé si lo merezco. Probablemente no, pero el perdón no se merece, se ofrece. No te perdono del todo, pero ofrezco un camino. En los meses siguientes transformé mi dolor en propósito. Con Elena creamos la fundación usando parte de la fortuna de Alfredo para un centro en Madrid,
que ofrecía ayuda legal y emocional y a ancianos vulnerables. Compramos una casa cerca de la mía en Chamberí y la convertimos en un lugar de apoyo, clases de tai chi terapia, abogados voluntarios. Amanda trabajaba sin descanso. Al principio los empleados la miraban con desconfianza. Conocían nuestra historia, pero su dedicación ganó respeto. No fue fácil para ella, llegaba al pisito con ojos rojos tras oír historias de abandono. «¿Cómo me miras cada día sabiendo lo que intenté?», preguntó una noche en la cocina. «Porque veo que intentas cambiar. Y porque tu padre creía en ti. Ricardo no volvió. Supimos que se instaló en Portugal con otra mujer, una viuda rica. Me pregunté si avisarla, pero algunos depredadores solo paran cuando encuentran resistencia. Un año después recibí un premio por derechos humanos por la fundación. En la ceremonia vi a Amanda aplaudiendo con lágrimas. Esa noche en el jardín me dio un paquete, un libro artesanal con fotos familiares, cada una con una carta recordando momentos. Pasé meses buscándolas, explicó. Quería honrar los recuerdos, no borrarlos. En la última página una foto de la fundación con una inscripción para mi mamá, que me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, y para papá, que siempre supo que encontraría el camino. Esa noche la abracé sin reservas por primera vez en más de un año. No era perdón total. Algunas heridas son profundas, pero era un comienzo basado en respeto mutuo. Mientras mirábamos las estrellas pensé en Alfredo. No solo protegió con dinero, sino con la posibilidad de redención. Sabía que Amanda se perdería, pero que podría volver. 18 meses después, un abogado voluntario me trajo una carpeta. Encontramos algo en el caso de doña Olivia. El mismo esquema contra otras ancianas. Y adivine quién está detrás. Abrí fotos de Ricardo con otro nombre engañando viudas en Madrid, transfiriendo propiedades a empresas fantasma. «Ha vuelto», murmuré, «y hace lo mismo». El abogado asintió. «Informamos a la policía, pero necesitamos testigos que lo conozcan». Esa noche hablé con Amanda. Palideció al ver las fotos. No cambió nada, solo nuevas víctimas. «Las autoridades quieren que testifiquemos», dije. «Yo voy, pero tú no tienes que...». Me miró decidida. «Necesito hacerlo, por nosotras y por ellas». En semanas colaboramos con la policía, testimonios sobre sus manipulaciones, cómo plantaba dudas, aislaba víctimas. Amanda fue clave explicando cómo la convenció para el plan contra mí. Cuando llegó el juicio, el tribunal bullía. Nuestro caso había salido en los medios gracias a la fundación. Entré con Amanda sintiendo las miradas. Las víctimas de Ricardo, mujeres de 65 a 85 años, estaban allí con historias como la mía. Ricardo entró esposado con un traje gastado sin su arrogancia. Sus ojos se cruzaron con los míos, rabia luego encanto falso. Pero, ¿qué pasaría cuando el juez, alguien de mi pasado, entrara en escena y todo se volviera aún más personal? El día del juicio llegó como una tormenta que se había estado gestando durante meses. El tribunal en el centro de Madrid estaba abarrotado, periodistas con sus cámaras, otras víctimas de Ricardo sentadas en los bancos, con expresiones de esperanza y rabia contenida, y un murmullo constante que hacía que el aire pareciera más pesado. Entré del brazo de Amanda sintiendo cada paso, como si llevara el peso de todos aquellos años de silencio y sacrificio. Ella caminaba a mi lado con una determinación que me recordaba a la niña que fue antes de que Ricardo la enredara en su telaraña de mentiras. Las víctimas, mujeres de entre 65 y 85 años con historias tan parecidas a la mía que dolía escucharlas. Nos miraban con una mezcla de solidaridad y curiosidad. Habían sido engañadas con promesas falsas, documentos falsificados, presiones para vender sus casas en barrios como Malasaña o Retiro, todo para que Ricardo se llenara los bolsillos. Ricardo fue traído por los guardias esposado con un traje gris
que le colgaba como si hubiera perdido peso en la cárcel preventiva. Ya no era el hombre arrogante que entraba en mi piso sin llamar. Ahora parecía un sombra de sí mismo con ojeras profundas y una barba descuidada. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, vi un destello de odio puro, rápidamente reemplazado por esa máscara de encanto que siempre usaba para manipular. Intentó sonreír como si aún pudiera convencernos de que todo era un malentendido, pero yo lo miré fija sin parpadear, y él bajó la vista. Amanda a mi lado apretó mi mano. «Lo enfrentaremos juntas, mamá», susurró. Asentí sintiendo un nudo en la garganta. Este no era solo un juicio por estafa. Era el clímax de una traición que había roto mi familia, y ahora aquí en esta sala fría con olor a madera vieja y papeles amarillentos, todo se decidiría. El juez entró y mi corazón casi se detiene. «El honorable juez Enrique Méndez preside la sesión», anunció el oficial. Lo reconocí al instante, era el joven pasante que había conocido décadas atrás en el Tribunal Regional, cuando yo era secretaria allí. Enrique, un chico tímido con gafas gruesas que llegaba cada mañana con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa nerviosa. Yo le llevaba café en las noches largas de estudio, lo animaba cuando los abogados senior lo trataban con desprecio, le prestaba mis notas para que preparara sus exámenes. «Tú llegarás lejos», Enrique le decía siempre, y él se sonrojaba. Ahora allí estaba con su toga negra, el cabello gris y una autoridad que llenaba la sala. No me reconoció de inmediato ocupado con los papeles, pero sentí una oleada de emoción. ¿Era esto el destino devolviéndome una bondad olvidada en el momento más crucial? El juicio comenzó con los alegatos iniciales. El fiscal, un hombre joven con voz firme, expuso el caso Ricardo Alves da Costa, acusado de estafa, falsedad documental, coacción y abuso a personas mayores. El acusado apuntaba deliberadamente a viudas vulnerables, dijo, manipulándolas para que firmaran transferencias de propiedades a empresas fantasma, dejándolas en la ruina mientras él huía con el dinero. Las víctimas asintieron desde sus asientos, algunas con lágrimas en los ojos. La abogada de Ricardo, una mujer con expresión dura, contraatacó. Mi cliente solo intentaba ayudar a familiares en dificultades. Todo es un malentendido amplificado por rencores personales. Pero sus palabras sonaban huecas, y el juez Méndez la miró con escepticismo. Llegó mi turno de testificar. Subí al estrado con las piernas temblando, pero con una fuerza interior que me empujaba. «Me llamo Blanca Mendoza, tengo 70 años». Empecé, y mi voz resonó en la sala silenciosa. Narré todo como Ricardo y Amanda me presionaron para dejar mi piso en Chamberí, inventando historias sobre mi memoria. Cómo empacaron mis recuerdos como basura, robaron mis joyas. Cómo descubrí la fortuna que Alfredo había escondido para protegerme, incluyendo el piso donde ellos vivían y las acciones en su empresa. Pensaban que era una anciana indefensa, dije mirando directamente a Ricardo, que evitaba mis ojos. Pero mi marido me dejó no solo dinero, sino el poder para defenderme. Y ahora él hace lo mismo con otras mujeres que no tuvieron mi suerte. La abogada de la defensa se levantó para el contrainterrogatorio con una sonrisa condescendiente que me recordó a las que Ricardo usaba. «Señora Blanca, ¿no es cierto que usted tenía lapsos de memoria? ¿Que dejaba el gas encendido, olvidaba nombres?» No respondí firme. Nunca tuve tales problemas. Su cliente inventó esas mentiras para convencer a mi hija. Ella insistió. ¿Y cómo puede estar tan segura si su memoria falla? «Objeción, señoría», intervino el fiscal. «Argumentativa, sostenida», dijo el juez Méndez ajustando sus gafas. Pero pedí permiso para responder. «Puedo estar segura porque tengo informes médicos independientes, confirmando mi plena capacidad. Porque tengo grabaciones de Ricardo admitiendo sus invenciones. Y porque a mis 70 años recuerdo cada detalle del día
en que el hoy juez Méndez entró como pasante en el tribunal, con un traje azul marino que le quedaba grande, cargando una carpeta de cuero, que su madre le regaló por su graduación. La sala se quedó en silencio absoluto. El juez levantó la vista de sus notas mirándome con sorpresa y reconocimiento. «¿Doña Blanca? ¿Blanca Almeida de la Secretaría del Tribunal Regional?» «Sí, señoría», respondí con una sonrisa pequeña. «¿Ha pasado mucho tiempo?» Él sonrió brevemente, una emoción contenida en sus ojos, antes de retomar su expresión profesional. «Ciertamente. Continúe con su testimonio». La abogada de Ricardo pareció desconcertada, pero siguió presionando aunque sus preguntas ya no tenían la misma fuerza. Terminé mi declaración con la voz temblando de emoción. No solo me robaron bienes, me robaron dignidad. Y ahora, gracias a la fundación que creé en nombre de mi marido, ayudo a otras como yo. Pero Ricardo debe pagar por lo que hizo. Amanda testificó a continuación y su valentía me llenó de orgullo mezclado con dolor. Subió al estrado con las manos temblando, pero habló con claridad. Ricardo me manipuló. Empezó con sugerencias pequeñas. «¿No ves que tu madre olvida cosas? ¿No es peligroso que viva sola?» Hasta que creí sus mentiras y participé en el plan contra ella. Contó cómo la convenció para empaquetar mis cosas para firmar papeles falsos, cómo la culpa la consumía ahora. «Me arrepiento cada día», dijo con lágrimas corriendo por su rostro. «Pero testifico para que no haga lo mismo con otras. Mamá me dio una segunda oportunidad en la fundación y ahora quiero hacer lo correcto». Ricardo desde su asiento la miró con desprecio, pero ella no flaqueó. Otras víctimas declararon historias que se entretejían como un tapiz de dolor. Una mujer de 78 años que perdió su casa en Lavapiés, otra de 82, que firmó bajo presión pensando que era por su bien. Cada testimonio era un clavo en el ataúd de Ricardo. Cuando le tocó declarar, intentó su viejo truco, lágrimas falsas. Voz quebrada. «Solo quería ayudar a mi suegra», dijo. «Todo es un malentendido. Amo a mi familia. Pero el fiscal presentó las pruebas, grabaciones mías, documentos falsos, extractos bancarios mostrando desvíos de dinero a cuentas en el extranjero, testimonios de empleados de su empresa, que confirmaban sus manipulaciones». Ricardo se derrumbó bajo el peso de las evidencias, balbuceando excusas que nadie creyó. El juicio duró 3 días intensos con argumentos que me dejaban exhausta cada noche. Pero el clímax llegó con la sentencia. El juez Méndez se ajustó las gafas, miró a Ricardo con una expresión de disgusto profundo. Ricardo Alves da Costa empezó con voz resonante. «Este tribunal lo declara culpable de todos los cargos: estafa, falsedad ideológica, coacción y abuso contra personas mayores vulnerables. Usted explotó la confianza de mujeres en sus años dorados, que merecían respeto y protección, no manipulación y robo». Hizo una pausa y su voz se tiñó de emoción. «Particularmente perturbador es la frialdad con que ejecutó sus crímenes, apuntando a quienes consideraba débiles». Miró a la sala, a las víctimas y luego a mí con un leve gesto de reconocimiento. «Por estos delitos lo condeno a 12 años de prisión en régimen cerrado, más la restitución total a las víctimas y una multa proporcional al daño causado». La sala estalló en aplausos contenidos sollozos de alivio. Ricardo fue sacado esposado gritando protestas que nadie escuchó. Amanda y yo nos abrazamos, lágrimas mezcladas de victoria y tristeza. Al salir, reporteros nos rodearon, pero una anciana de unos 80 años se acercó. «Usted me dio valor». Tras leer sobre su fundación en el periódico, paré a mi sobrino, antes de que me quitara la casa. «Gracias. Esa noche en el jardín de casa con Amanda brindamos con vino. Lo irónico es que sin Ricardo la fundación no existiría», dijo ella. «Papá decía que incluso del dolor sale propósito».
asentí mirando las estrellas. Pero, ¿qué vendría después cuando el eco de esta victoria se desvaneciera y tuviéramos que enfrentar las cicatrices que quedaban? 5 años han pasado desde aquel juicio que marcó un antes y un después en mi vida. La Fundación Alfredo Mendoza se ha convertido en un referente nacional en España para la defensa de los derechos de los mayores. Lo que empezó como una pequeña oficina en Chamberí, Madrid, con un puñado de abogados voluntarios y un sueño nacido del dolor, ahora tiene 3 sedes en diferentes ciudades, una en Barcelona, otra en Sevilla, y la principal aquí en la capital. Ofrecemos no solo asesoría legal contra abusos familiares y financieros, sino también apoyo psicológico, talleres de baile flamenco, para mantener el espíritu vivo, clases de cocina donde compartimos recetas tradicionales como la paella o el gazpacho, y hasta viviendas temporales para aquellos ancianos que necesitan un refugio mientras resuelven sus casos. Cada día veo rostros que llegan rotos por la traición y se van con una chispa de esperanza en los ojos. Una mañana soleada de primavera, estaba sentada en el jardín de la fundación observando a un grupo de señoras practicando tai chi bajo los olivos que plantamos en memoria de Alfredo, cuando Amanda se acercó con un sobre en la mano. «¿Ha llegado esto?», dijo entregándomelo con una sonrisa. Era del Ministerio de Justicia con su sello oficial. Con manos que ya temblaban un poco más por la edad. Ahora tengo 75 años y las articulaciones me recuerdan cada mañana que el tiempo no para. Abrí el sobre y leí el contenido. «Lo han aprobado», anuncié sintiendo un nudo en la garganta. La Ley Blanca para la Protección Patrimonial y Psicológica de Mayores Vulnerables fue sancionada ayer. Amanda se sentó a mi lado con los ojos brillantes de lágrimas. «Lo hemos conseguido, mamá. De verdad lo hemos conseguido. El proyecto de ley, fruto de 3 años de trabajo incansable junto a legisladores, organizaciones de derechos humanos y testimonios de víctimas de toda España, crea mecanismos más fuertes para proteger a personas mayores de 65 años contra abusos financieros y emocionales, especialmente los cometidos por familiares. Incluye cláusulas para revisiones independientes de transferencias de propiedades, apoyo legal gratuito en casos de coacción y penas más duras para manipuladores como Ricardo. Era la culminación de nuestra experiencia dolorosa, transformada en una herramienta que podría salvar a miles de ancianos de vivir lo que yo viví. «Tu padre estaría tan orgulloso», murmuré guardando la carta con cuidado. No solo de nosotras, sino de cómo su precaución nos permitió crear algo mucho más grande que nosotras mismas. Amanda tomó mi mano arrugada entre las suyas. A sus 50 años se había convertido en una mujer fuerte y compasiva directora ejecutiva de la fundación, completamente distinta de aquella persona insegura y manipulable que casi me echa de mi propia casa. Su trabajo diario escuchando historias de abandono en barrios como Vallecas o en pueblos de Andalucía la había cambiado tanto como a mí. «Tengo algo que mostrarte», dijo ayudándome a levantarme con esa ternura que ahora nos unía. Caminamos hasta la nueva ala del edificio que había estado en obras las últimas semanas. Abrió la puerta y me guió dentro. Las paredes antes vacías ahora estaban cubiertas de fotografías enmarcadas. Docenas de rostros de ancianos a los que habíamos ayudado a lo largo de los años, cada uno con una pequeña placa contando su historia en pocas palabras. «Este es el pasillo de las historias», explicó Amanda. «Queremos que todo visitante vea los rostros y conozca las vidas de las personas que ayudamos para entender que no son casos, sino vidas enteras de experiencias, recuerdos y dignidad». En el centro de la pared principal había un espacio reservado para un cuadro más grande. «Y aquí irá tu foto, mamá, con la historia que lo empezó todo». Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. No sé si merezco tanto honor. Al fin y al cabo tuve suerte con lo que Alfredo me dejó. Muchos no la tienen. Precisamente por eso tu historia debe contarse, insistió Amanda.
para mostrar que resistir es posible, que nunca es tarde para defenderse, y que incluso las peores traiciones pueden llevar a algo bueno. Caminamos despacio por el pasillo deteniéndonos en algunas placas. Doña Olivia, 82 años, que recuperó su casa en Lavapiés, después de que su sobrino intentara venderla a sus espaldas. Don Alberto, 77 años, que escapó de un matrimonio abusivo tras décadas de manipulación. Doña Carmen, 90 años, que denunció a sus hijos por apropiación indebida y ahora da charlas sobre independencia financiera en la tercera edad en ferias de mayores por toda España. Todas estas personas, dijo Amanda, encontraron su voz porque tú encontraste la tuya primero. Esa noche, después de un día agotador pero lleno de gratitud, volví a mi piso en Chamberí, el mismo que casi pierdo 5 años atrás. Amanda ahora vive en una casita propia cerca de la fundación, pero seguimos cenando juntas a menudo. Y los domingos viene a desayunar churros con chocolate, retomando una tradición que perdimos en aquellos años oscuros. Me senté en el balcón con una taza de té observando el jardín donde Alfredo solía podar los rosales, ahora más florido que nunca, gracias a mis cuidados. Las orquídeas, que cambié por geranios para adaptarme al clima madrileño, florecían con vigor, recordándome que la vida siempre encuentra una forma de renacer. Pensé en cómo mi existencia había cambiado por completo. De casi perderlo todo, mi hogar, mi dignidad, mi hija, surgió un propósito que nunca imaginé. De la traición nació una reconciliación más profunda basada en el respeto mutuo y no en la obligación. En la mesita junto a mi sillón estaba el viejo joyero que Amanda intentó llevarse, ahora restaurado y lleno de tesoros recuperados. Lo abrí y toqué el collar de perlas de mi madre, sintiendo su suavidad. Mañana lo llevaría puesto en la ceremonia de aniversario de la fundación, donde se anunciaría oficialmente la ley blanca. Un pequeño sobre en el fondo de la caja llamó mi atención. Lo abrí, era una nota de Amanda. Mamá, nunca podré borrar del todo el dolor que causé, pero espero seguir siendo digna de la segunda oportunidad que me diste. Cada día en la fundación me recuerda que nuestro trabajo no es solo sobre leyes y derechos, sino sobre restaurar la dignidad que muchos intentan arrebatar a nuestros mayores. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para empezar de nuevo, para hacer lo correcto. Con todo mi amor y gratitud, Amanda. Guardé la nota sintiendo una paz profunda, esa que solo llega cuando entiendes que incluso las experiencias más amargas pueden guiarte a lugares inesperados. A la mañana siguiente, al prepararme para la ceremonia, me miré en el espejo. Vi mis cabellos blancos que ahora llevo con orgullo. Las arrugas que marcan un rostro que ha conocido tanto sufrimiento como alegría. Los ojos que han llorado ríos, pero que ahora brillan con propósito. Pensé en lo que diría en mi discurso, en las palabras que quería que otras mujeres de mi edad llevaran consigo. Nunca es tarde para defenderse. Nunca es tarde para transformar el dolor en propósito. Y nunca, jamás es tarde para descubrir tu propia fuerza, incluso cuando quienes debían protegerte son los que intentan derribarte. Al llegar a la fundación me recibió una multitud de rostros sonrientes, el equipo que habíamos construido los ancianos, a los que ayudamos autoridades y simpatizantes que creían en nuestra causa. En el centro, Amanda me esperaba con un abrazo cálido y sincero. Subí al escenario, ajusté el micrófono y empecé. Me llamo Blanca, tengo 75 años, y esta es la historia de cómo casi lo perdí todo, solo para encontrar un propósito mayor del que jamás soñé. Mientras compartía mi camino, vi en los ojos de la audiencia el reconocimiento, la esperanza y, sobre todo, la determinación de que mi historia no sería la única, de que juntas estamos creando un mundo donde los mayores sean tratados con el respeto y la dignidad que merecen. Al final del discurso, cuando los aplausos resonaban, miré al cielo a través de las ventanas y sonreí. ¿Ves, Alfredo? Tenía razón en todo. Si esta historia te ha tocado el corazón como espero que haya hecho,
Me cuentas en los comentarios qué parte te ha emocionado más, o si has vivido algo similar en tu familia. Nos encanta leer vuestras experiencias porque cada una es un recordatorio de que no estamos solos. Agradezco de alma que hayas dedicado tu tiempo a escucharme, y si te ha gustado, suscríbete al canal para no perderte más relatos como este, llenos de vida, lecciones y esperanza. Hasta la próxima, cuídate mucho y recuerda el amor verdadero. Siempre encuentra su camino de vuelta.